Muy buenas tardes para todos, qué gusto volvernos a encontrar. Reciban un saludo cordial desde la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular. Queremos agradecer a todas las personas que se han conectado a este webinar sobre distrofia muscular cintura miembro. Además, quiero invitarlos a compartir los contenidos de nuestras páginas de Facebook, Instagram y Twitter para poder llegar con esta información a todas las personas que lo necesiten. Y recuerden que si requieren más información, pueden dirigirse también a nuestras páginas de internet, donde con todo gusto se les brindará la información. Además, como siempre les digo, este webinar está siendo transmitido vía Zoom y también por Facebook Live, así que nuestra dinámica es la misma. En los últimos 10 minutos de la charla se activará el Zoom, el chat de nuestro Zoom, y en Facebook Live en la cajita inferior para que ustedes puedan dejar todas sus preguntas, inquietudes y también sus saludos o comentarios. Bueno, así las cosas. Quiero darle la bienvenida a la doctora Egna Bobadilla, quien será nuestra conferencista en el día de hoy. Ella es neuropediatra, especialista en enfermedades neuromusculares, con formación en el Hospital Sant Joan de la UD Barcelona y actualmente atiende consulta de neuropediatría en el Hospital Universitario San Ignacio en la ciudad de Bogotá. Bienvenida, doctora Egna. Muchas gracias por estar con nosotros en este día, acompañándonos, brindándonos toda su experiencia. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Para mí siempre es un placer tener estos espacios académicos que obviamente son mucho más frecuentes con mis colegas, pero obviamente son tan importantes también estos espacios para los pacientes. Entonces aquí nuevamente estoy para compartirles un poco de mi experiencia y de lo que conozco acerca de este tema. Muchas gracias, doctora Egna. Nosotros encantados, como le dije hace un momento, de tenerla con nosotros. Adelante, doctora, Gracias. la escuchamos. Bueno, perfecto. Entonces, sin más preámbulos, voy a compartir mi pantalla. Me avisan si estoy... Perfecto, Sí, doctora. perfecto. Bueno, entonces el día de hoy, buenas noches a todos, a todas las familias que se encuentran aquí presentes, a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Bueno, este día vamos a hablar sobre las distrofias musculares de cintura miembro. Muchos de ustedes quizás se han preguntado sobre este tipo de distrofias musculares, a veces confundidas e indagadas, por ejemplo, en las charlas de distrofia muscular de Duchenne, y ya vamos a ver que es un tema totalmente diferente. Mi nombre es Edna Juliet Bobadilla, como les mencioné, soy neuropediatra, especialista en enfermedades neuromusculares y trabajo actualmente en la ciudad de Bogotá en el Hospital San Ignacio. Bueno, quiero traerles esta primera imagen de la última actualización de todas las enfermedades neuromusculares a nivel mundial, donde se amplían también muchos fenotipos o caracterizaciones clínicas de cuadros de distrofias musculares. Esta es la versión actual. Para el 2022, o sea, este año ya reportan 25 nuevos genes. Recuerden que estas enfermedades pues son principalmente genéticas y este año pues aparecieron 25 nuevos genes en total para enfermedades neuromusculares. Con nuevas formas de enfermedad, 332 fenotipos nuevos, y dentro de estas pues aparecen más pacientes reportados con distrofias musculares de cinturas. Quiero traerles también esta clasificación, básicamente para adentrarnos a esto de las distrofias musculares de cintura miembro, y es que existen muchas enfermedades neuromusculares. Dentro de las enfermedades neuromusculares están las distrofias musculares, están en general las distrofias musculares congénitas, las miopatías congénitas, las miopatías distales, los síndromes miotónicos, las canalopatías musculares, y en fin, todas estas patologías, neuropatías, ataxias, y cada una de ellas tiene varios subtipos de enfermedades y varios genes. Entonces, hablar de distrofia muscular de cintura no es igual a hablar, por ejemplo, de miopatías congénitas, no es igual a hablar de ataxias. Entonces, esto es un grupo totalmente diferente de enfermedades. Pero muchos de ustedes escuchan hablar la palabra distrofia muscular y quizás englobamos todas las enfermedades en un mismo grupo, y en realidad no. Dentro de las distrofias musculares hay varios subtipos. Esta es la más conocida. Voy a poner aquí mi puntero
para señalarlo. La más frecuente es distrofia muscular de Duchenne y Becker. Esta es, digamos, a nivel mundial la más frecuente y la que más, por ser tan frecuente, es la que más avances en investigación y en tratamiento pues ha tenido. Hay otras distrofias musculares que son las de Emery-Dreifuss, que pertenecen a otro grupo diferente. Está la distrofia facioscapulohumeral, que también es en un grupo diferente, y están las distrofias musculares de cinturas. Entonces, son grupos diferentes, son genes diferentes y por lo tanto son síntomas en su mayoría diferentes y el abordaje es diferente. Entonces, cuando hablamos de distrofia muscular, mi mensaje aquí, de aquí en adelante, es que ustedes aprendan que a pesar de que si vemos esta imagen de lejos podemos ver que es parecida, se tratan de imágenes diferentes y lo mismo pasa con las distrofias musculares. Pueden que sean parecidas, pero estamos hablando de patologías diferentes. Entonces, cuando hablamos de distrofia muscular a nivel médico, estamos hablando de enfermedades hereditarias, es decir, genéticas, que afectan principalmente los músculos y de ahí pues su sintomatología. Cuando hablamos de distrofia, esa palabra distrofia viene básicamente de unas características que uno ve en el microscopio, se llaman características histológicas, donde se ve progresivamente una muerte celular o una muerte progresiva de las células musculares por ese compromiso genético, una inflamación en muchas de ellas y inicialmente en las fases iniciales una regeneración de esas células musculares en la fase inicial, pero después ya esa fase inicial de regeneración se va perdiendo y es por eso que vemos que la debilidad en los músculos quizás se va haciendo progresiva. Entonces, bueno, la debilidad muscular se hace progresiva y pues esta palabra distrofia, distrofe, viene de la palabra del griego alteración del crecimiento. Entonces, este daño progresivo del músculo va llevando a que el músculo se ponga más débil y que se altere su crecimiento. De ahí la palabra distrofia. Son muchos genes, como les mencioné, a pesar de que la palabra puede hacerles pensar de que quizás estamos hablando de lo mismo, pero en realidad estamos hablando de muchos genes diferentes en estas patologías. Y pues el más conocido o los más conocidos es esta en verdecito que ustedes ven acá, que es la distrofina. Entonces la distrofina es la que ustedes han escuchado hablar en la distrofia muscular de Duchenne. Pero, como les mencioné, estamos aquí hablando de otras patologías completamente diferentes y que no solamente está causado por un gen alterado, sino por varios genes. Y aquí les traigo en este círculo resaltándoles todos esos genes que pueden estar alterados en las diferentes distrofias de cintura miembro. Para no aburrirlos con esta imagen tan complicada, bueno, y aquí también les traje una foto de lo que les hablaba a nivel microscópico, que es lo que se ve. Cuando hablamos de distrofia, no es lo mismo hablar de miopatías que distrofia. Si bien las distrofias son una enfermedad del músculo, son miopatías, pero aquí hay un componente adicional que es el componente distrófico, como les mencioné. Si ustedes ven la imagen, es totalmente diferente. Entonces, las causas de las distrofias musculares no son las mismas de las miopatías. Entonces, estamos aquí hablando de cosas diferentes. Y si ustedes ven la imagen, entonces acá las células, hay unas que se ven más pequeñitas, otras más grandes, pero estas chiquiticas, por ejemplo, aquí con la flecha, indican que estas células ya se están muriendo, ¿sí? Eso se llama necrosis. Y esto aquí que ustedes ven es la inflamación que se genera de forma secundaria a esa muerte de esas células musculares. Este esquema me gusta utilizarlo mucho con mis pacientes, de pronto me entienden un poco más fácil, y es la analogía de una bomba, ¿sí? Una bombita, y vamos a pensar que esa bomba es el músculo, ¿listo? Esa bomba, digamos que esa cobertura de esa bomba, vamos a hacer la analogía que es el músculo, entonces la cobertura, la membrana del músculo está compuesta por muchas proteínas que ahí es donde están los genes que pueden estar afectados. Resulta que esa cobertura, cualquier gen que se altere, pues daña esa cobertura del músculo. Entonces, es como si abriéramos un agujerito en esa bomba y resulta que se va rompiendo poco a poco, ¿cierto? Se va dañando poco a poco y cuando se va dañando, entonces dentro del músculo hay una sustancia que se llama la CPK y entonces ese agujerito se va haciendo cada vez mayor a medida que, o ese daño,
se va haciendo mayor a medida que pasa el tiempo. Entonces, esa CPK se va aumentando en sangre, ustedes, digamos que las familias que tienen pacientes o personas que tienen, que tienen estas patologías de distrofias, escucharán que los médicos les hablan de la CPK. Entonces esa CPK es una enzima que está dentro de la célula y que se sale al exterior cuando se va dañando ese músculo, y es por eso que los médicos pedimos ese examen, la CPK. Entonces, como se va dañando en las distrofias musculares, esa CPK está elevada, cosa que no sucede en la mayoría de las otras enfermedades musculares. Entonces esto es una ayuda para nosotros los médicos cuando tenemos un paciente con esta debilidad y si encontramos la CPK alta, pues entonces ahí ya nos vamos a pensar sobre todo en las distrofias musculares. Nuevamente quiero hacerles que vuelva y se reproduzca el dibujito. Se va haciendo un daño, como un agujero en ese músculo por ese daño de esos genes que causan las distrofias por las mutaciones. Sale al exterior la CPK, y pues eso se traduce en daño muscular, ¿sí? Por esa alteración de esos genes. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar una distrofia muscular, sobre todo en general? Cuando hay una debilidad muscular. Y esto de proximal quiere decir que son los músculos que están más arriba, es decir, los músculos en este caso son ya les hablaré que son las cinturas. Cinturas quiere decir todos estos músculos que están arriba y nos permiten, por ejemplo, levantar los brazos, levantar las piernas para poder subir una escalera, levantarnos del suelo. Entonces eso es proximal, los músculos que están más arriba, más cercanos al tronco, por decirlo así. Más cercanos al tronco es pues lo que él mencionaba, para subir los brazos, para subir escaleras. Las EPKs están altas, por lo que ya les mencioné, y otros exámenes como las transaminasas están también elevadas, que estas también son enzimas que también se pueden liberar al exterior por daño muscular. Y dependiendo de la distrofia muscular que estemos hablando, el inicio puede ser desde etapa neonatal, es decir, desde recién nacido hasta la edad adulta. Entonces, por eso aquí vemos que hay niños, hay adultos, hay ancianos con estas patologías. Y quiero traerles esta imagen. Esto es de una charla que dio la doctora Amy Breen, que pertenece a una fundación de neurología infantil, Child Neurology, en Estados Unidos, y estaba hablando de estas enfermedades y menciona algo que es muy importante y que es importante en este momento para ustedes y para nosotros como médicos: obtener el diagnóstico. Afortunadamente, y cada vez es más, digamos, es un poco más accesible las herramientas diagnósticas, a diferencia de hace 10, 20 o 30 años. Los pacientes que tenían quizás estas patologías muchas veces ni siquiera lograban un diagnóstico porque los exámenes eran muy costosos, los especialistas mucho más escasos, entonces llegar a un diagnóstico era muy complicado. Pero ya que dice, obtener el diagnóstico apropiado conduce a las opciones de tratamiento adecuadas. Esto es supremamente importante, por eso es importante por llegar a ese diagnóstico. No lograr esto, o sea, no lograr un diagnóstico impide que el equipo clínico, o sea, nosotros los médicos, el grupo de enfermerías, el grupo de terapeutas, así como la familia, es decir, ustedes, puedan buscar los recursos adicionales para mejorar la calidad de vida del individuo. Aquí hablan de dos partes importantes: tratamiento y mejoría de calidad de vida. Digamos que si bien ha mejorado en la parte diagnóstica, el abordaje terapéutico y el tratamiento multidisciplinario que se ofrece ahorita es muy diferente a lo que se ofrecía hace unos años. Obviamente esperamos que nos acerquemos cada vez más a esos tratamientos curativos. Entonces, ¿qué son las distrofias musculares de cinturas? Estas distrofias fueron descritas por primera vez en 1954 por dos médicos ingleses llamados John Walton y Natras. En este momento hay un instituto, incluso que el doctor Walton fundó en Londres, que se llama Instituto de John Walton en Londres, y él fue la primera persona que describió, fueron las primeras personas que describieron esta patología, y describe una debilidad en estos músculos. Nuevamente, los músculos que están más cercanos al tronco: pectorales, deltoides, bíceps, ¿sí? A nivel de cintura escapular se llama esta, la de arriba, de los músculos de los miembros superiores. Y los músculos de cintura pélvica son aquellos músculos que están más cercanos al tronco y que son el glúteo, ¿sí? El cuádriceps, el psoas, todos esos músculos que, por ejemplo, nuevamente nos permiten subir escaleras, levantarnos del suelo, y los de miembros superiores, levantar los brazos, podernos tocar la cabeza, por ejemplo, tener fuerza para levantar una caja,
ese tipo de cosas. Estas patologías son hereditarias, como les mencioné, tienen un patrón en la biopsia, cuando uno las ve por el microscopio, las CPKs están aumentadas y varias de ellas, digamos que requieren una vigilancia estricta del corazón y el pulmón. ¿Por qué? Porque también se pueden ver de forma afectada de forma indirecta. Esta se cree que más o menos es el estimado de la prevalencia a nivel mundial. Eso varía también en poblaciones que son endogámicas, es decir, donde quizás los familiares se casan entre familiares, primos con primos, tíos con sobrinos, así sucesivamente familiares. Eso ayuda o hace que la prevalencia, es decir, la frecuencia de presentación de los casos sea mucho más frecuente. Pero entonces por eso puede ser de 1 en 14.000 hasta 1 en 45.000, siendo más frecuente en poblaciones endogámicas o consanguíneas. Están las formas de herencia autosómico dominante. Entonces aquí en estos pacientes el embarazo, por ejemplo, si el papá o la mamá tiene la enfermedad, tiene un riesgo de heredarlo en un 50% a cada uno de los embarazos que tenga, pues digamos, de sus hijos. Y las recesivas aquí, los papás generalmente son sanos, pero son portadores de un alelo mutado de ese gen. Y se juntan dos pacientes, dos papás, cada uno de ellos portador de uno alterado. Recuerde que tenemos dos pares de alelos en los genes, en los cromosomas, y resulta que tenemos uno de ellos afectado, cada papá tiene uno afectado, pero son sanos, y se juntan, y entonces por cada embarazo tenemos riesgo de que se hereden un 25% por cada embarazo. Entonces, como les dije, son genéticas y en su mayoría son recesivas. Esas recesivas, nuevamente insisto, que son las más frecuentes de forma de herencia o de transmitir la enfermedad, es mucho más frecuente en las poblaciones endogámicas, insisto, donde los primos se casan con los primos, sobrinas con tíos, familiares entre familiares, ¿vale? Bueno, entonces esta es la clasificación. Aquí ustedes ven una tabla larguísima donde está LGMD, que son las siglas en inglés de distrofia muscular de cintura, y ustedes van a ver unos números, 1A, 1B, 1C, y esto básicamente es la clasificación de todos los genes. Cuando aparece el número 1, quiere decir que es autosómico dominante, y las número 2 son las recesivas. Es decir, las más frecuentes son las recesivas, 2, 2, 2, 2, como ustedes ven, y tienen todas las letras casi del abecedario, o sea que son muchas patologías. Al 2022 hay más de 30 subtipos genéticos de distrofias musculares de cintura. Cada año a nivel mundial en neuromuscular se va actualizando pues toda esta lista, y pues esto es lo que tenemos hasta el momento. ¿Qué pasa? Y aquí quiero hacer un énfasis grandísimo, grandísimo, porque muchos pacientes llegan a la consulta y dicen, yo tengo distrofia muscular 1A. Bueno, ¿y usted sabe eso por qué? Sí, por un gen. ¿Cuál? Ni idea, ¿sí? Y aquí es muy importante en las distrofias musculares de cintura saber por qué gen es. Entonces yo, por ejemplo, cuando tengo pacientes con distrofia de cintura, sí, uno utiliza esta clasificación, pero uno les dice, es un sarcoglicanopatía o es una calpainopatía, porque como van a ver, eso les permite más adelante en aras de buscar opciones de manejo, y estas investigaciones que se están haciendo se conocen es por el gen afectado y no por 1A, 1B, 1C, porque eso en realidad no le dice mucho a uno, ¿sí? Entonces, como médicos debemos saber también y resaltar cuál es el gen afectado, calpainopatía, disferlinopatía, sarcoglicanopatía, y además porque eso nos permite a nosotros como médicos saber cómo orientarlos a ustedes, cómo cuidarlos, que en tal patología se debe cuidar más el pulmón, en tal patología se debe cuidar más el corazón, ¿sí? Entonces, saber qué gen o qué alteración específica está afectada nos da mucho más orientación de cómo manejar los pacientes. Y pues obviamente ustedes cuando les entreguen el diagnóstico 2A, 2B, pregunten, bueno, ¿cuál es el gen? ¿Cuál es mi afectación? Porque eso es mucho más fácil para que ustedes también estén más empapados del tema. A nivel mundial, la prevalencia de acuerdo a los subtipos, recuerden que hay más de 30 o alrededor de 30 subtipos, y la más frecuente a nivel mundial es la calpainopatía, ¿sí? Seguida de la disferlinopatía. Y en tercer lugar, la sarcoglicanopatía. Sin embargo, esto varía a nivel mundial y tenemos unos registros a nivel mundial
de las personas que sí reportan estos, de los médicos que sí reportan estos casos, tenemos un registro a nivel mundial. Entonces, en España, en Italia, en Reino Unido, en Turquía, en Rusia, en China, en Brasil, ojo con Brasil porque es país latinoamericano, Australia, la más frecuente es calpainopatía. Pero en Estados Unidos, en Japón, en México, en Chile, más frecuente disferlinopatía. En la India, la más frecuente es sarcoglicanopatía. Los países que están casi que en grisecito, en su mayoría, es porque no han reportado casos a nivel mundial, pero eso no quiere decir que aquí en Colombia no hayan casos. Hay pacientes con estas patologías, lo que pasa es que no nos hemos sentado a escribir y a reportar o a tener registros de los pacientes que tenemos, y esto es una falencia grandísima que tenemos nosotros como grupo médico, como gremio, porque no sabemos cuántos pacientes de distrofia de cintura tenemos en nuestro país, y por lo tanto si llega a haber en 15 o en 10 o en 5 años un tratamiento, no sabemos cuántos pacientes vamos a tratar, a diferencia de estos países que sí han reportado cuántos pacientes tienen. A nivel de Colombia, lo único que encontré fue este reporte de caso de Cali, de la Universidad de ICESI, de la Universidad del Valle, Fundación Clínica Valle de Lili, donde reportan un caso de un paciente con distrofia de cinturas 1B. 1 es autosómico dominante, 1B, y el gen es el LAMA, laminopatía, y que es un gen muy de los genes de cintura, no es tan frecuente. Entonces, no tenemos reportado, imagínense, de los más frecuentes, pero este es el único caso. Pero estoy segura que hay muchísimos más porque sé de casos. ¿Cuáles son los motivos de consulta de los pacientes que tienen distrofia muscular de cintura? Entonces, aquí recuerden que podemos tener pacientes desde la infantil hasta la edad adulta. Entonces, ¿por qué van a consultar? Porque el niño no se pone de pie solo ni camina, es decir, tiene poca fuerza para levantarse del suelo, para ponerse de pie, y muchos de ellos no logran caminar o caminan con gran dificultad, porque no pueden subir escaleras, porque les cuesta levantarse del suelo, porque los muslos les duele, el dolor muscular, los músculos pueden doler en estos casos, porque empiezan a caminar en puntas, porque no pueden levantar los brazos, les cuesta hacer fuerza. Entonces, estos son como los principales motivos de consulta que en general vemos con los pacientes. Entonces, ¿en quiénes vamos a sospechar que haya una distrofia muscular de cintura? Recuerden el patrón de debilidad, los músculos proximales, es decir, los músculos que están más cerca al tronco. El deltoides, que nos permite levantar el brazo, el bíceps, que nos permite flexionar el antebrazo, el psoas, el cuádriceps, que nos permitirá subir escaleras, levantarnos del suelo, ¿sí? Si nos hacen una CPK, pues está elevada, y gran parte de estas distrofias musculares de cinturas, y esto también quiero resaltarla, muchas veces son inicialmente sospechadas como distrofia muscular de Duchenne. Entonces se les hace el estudio de distrofia muscular de Duchenne y sale negativo. Y salió negativo, entonces si tienen todavía la sospecha de que hay algo muscular ahí que no encontramos, el paso a seguir es de descartar una distrofia muscular de cinturas. ¿Qué me he encontrado yo en el tiempo que llevo trabajando? Que muchos de los pacientes con distrofia muscular de cintura que no tenían diagnóstico, muchos quedaron como posible Duchenne, y así se quedaron y nunca los confirmaron. Posible Duchenne, pero doctora, no me salió nada, pero dijeron que yo tenía un Duchenne. Ve, pero bueno, incluso mujeres, sabemos que la distrofia muscular de Duchenne es en su mayoría de varones, pero hay mujeres que dicen, no, me dijeron que yo tenía un Duchenne. Pilas con eso porque esto es más de hombres, el Duchenne principalmente, pero si tenemos la sospecha de que todavía hay algo, tenemos que ampliar la búsqueda y que esto no sea una distrofia de cinturas. Entonces, les voy a mostrar estos videitos. Perdón, que no sé cómo quitar el puntero acá. Entonces, estas son de pacientes con distrofia de cintura. Esta chiquita es una paciente con sarcoglicanopatía. Si ustedes la ven, una niña de 4 años que sube una escalera, vuelvo y lo pongo, esto es un video que ustedes pueden encontrar también en internet, sube sin apoyo, pero un poco forzada, moviendo un poco la pelvis a los lados, ¿sí? Un paciente de 4 años cuando sube las escaleras lo sube supremamente rápido, ¿sí? De pronto bajar escaleras no le cuesta tanto, pero subir sí. Y vamos al caso extremo de otros pacientes como este niño que le cuesta muchísimo más subir escaleras, ¿cierto?
Entonces aquí ya requiere apoyo de las barandas, le cuesta más dificultad y pues estos son como los principales motivos de consulta de los pacientes. Obviamente también tenemos esa dificultad para levantarnos del suelo, entonces esto se llama un signo de Gowers, esa dificultad para levantarse del suelo, entonces el paciente requiere apoyarse del suelo, apoyarse de los muslos, poner múltiples puntos de apoyo para poder levantarse del suelo, agarrarse de objetos para levantarse del suelo. Entonces, son hallazgos secundarios a esa debilidad muscular proximal. Pero si los vemos acá, ustedes dicen, ay, es que esto sí se parece a la distrofia muscular de Duchenne. Claro, tienen una debilidad muy parecida, pero como vamos a ver, tienen otras características adicionales. Los pacientes también pueden tener esto que se llama hiperlordosis, que es un arqueo prominente de la espalda y parece que el abdomen se viera abultado como este chiquitín, que este paciente también tiene una laminopatía, que es una distrofia muscular de cinturas, y este chiquitín tiene un poco de debilidad del cuello, entonces la cabecita mantiene como caída hacia adelante, ¿cierto? Y pues le cuesta caminar. Esta es la misma chiquita que vimos subir escaleras. Esta es la forma como corre, aparentemente aquí la vemos pues que no tiene mayor dificultad, pero estos pacientes, por ejemplo, para correr se caen con muchísima frecuencia y muchos de ellos caminan en puntas. Escápulas aladas, ¿qué son las escápulas? Son estos huesitos que se ven acá, que todos tenemos, muchos coloquialmente o comúnmente los conocen como la paleta, aquí en Colombia, no sé en otros países cómo le dicen, pero entonces la paleta de la espalda, entonces las ven muy, muy pronunciadas, entonces en la espalda las ven muy salidas, entonces esas se llaman escápulas aladas, y esto se debe a la debilidad de los músculos que sostienen las escápulas, que tienen debilidad y por lo tanto se ven aumentadas o prominentes. Nuevamente la hiperlordosis, que es como esa curvatura prominente de la espalda, esa curvatura prominente de la espalda, nuevamente, esto es lo normal, ¿sí? Donde un paciente que tiene buena posición, un centro de gravedad adecuado, y en los pacientes que tienen debilidad de estos músculos, el centro de gravedad se altera por la debilidad en los músculos, entonces lo que hace el paciente de forma compensatoria es mandar el abdomen hacia el frente y se arquea progresivamente la espalda. La escoliosis también es otro signo también muy frecuente en estos pacientes y esto lo vamos a ver que progresivamente puede ir aumentando. En estos pacientes podemos tener cuadros muy severos, pero podemos tener cuadros leves donde el paciente solamente tiene las CPKs elevadas, le pueden doler los músculos, de pronto se caen con frecuencia, pero no tienen tanta debilidad y tanta limitación para subir escaleras, para agarrar objetos, para subirlos. Y cuando hacen deportes, cuando tienen más síntomas, se llama intolerancia al ejercicio. Y aquí, digamos que son más de 32 fenotipos, yo no voy a hablar de todos porque obviamente sería imposible, nos quedaríamos acá hablando hasta por la noche y no terminaríamos, pero quiero hablarles de los más frecuentes, ¿vale? La calpainopatía, como vimos, en la mayoría de países es la más frecuente, es la 2A, pero acuérdense que 2A es calpainopatía, entonces hay que saber cuál es el gen afectado. ¿Por qué? Porque así sabemos a qué nos podemos enfrentar. Resulta que ese gen raro de la calpaína, ese gen CAPN3, es un gen que está en el músculo y para hacerme, digamos, entender más fácil, es un gen, por acá está, básicamente es como el barrendero del músculo, es el que permite sacar los desechos de todo lo que se debe eliminar del músculo. Resulta que todos tenemos fibras musculares que crecen, se van, digamos, envejeciendo, se va regenerando y eso que se va envejeciendo se debe desechar, eso es un proceso normal del músculo, ¿sí? Y resulta que cuando esas células o todas esas proteínas que se deben desechar no se desechan, viene la calpaína y se deben desechar, entonces la calpaína es como un barrendero de todas de esas sustancias que se deben eliminar. Pero si ese barrendero no sirve, pues mi músculo se va llenando de toxicidad y ese músculo se va a dañar. Y al dañarse la fibra muscular, entonces ahí es cuando vemos la CPK elevada, más o menos en 5-80 veces elevada, la debilidad muscular proximal, o sea, los músculos que ya les mencioné, y esto puede aparecer entre edades entre 2 y 40 años. Es decir, aquí los neuropediatras
Vamos a tener pacientes de estas edades de nosotros, pero el neurólogo de adultos también va a tener pacientes y por lo tanto los neurólogos de adultos también deben saber sobre estas patologías. Entonces aquí los pacientes van a tener la debilidad muscular que ya vimos, pero por ejemplo una característica importante es que los músculos que permiten, por ejemplo, que son los músculos de acá, de los ladritos, que se llaman los aductores, son muy débiles también. Entonces, para cerrar las piernas les cuesta debilidad también. Y hay atrofia del compartimiento posterior. ¿Qué es el compartimiento posterior? Los músculos que están atrás en la pierna, ¿sí? Entonces, les va a costar, por ejemplo, en el caso pues por la debilidad de los músculos del compartimiento posterior, caminar, por ejemplo, en puntas les va a costar, a veces en talones, ¿sí? Les cuesta un poquito. Y esta forma de los músculos también va a ser llamativo, ¿sí? A veces digamos aquí, por ejemplo, las escápulas que son aladas, ¿vale? Es muy frecuente. Van a caminar o tienden a caminar en puntas. Si les hacen un cuadro hemático, de pronto se encuentran unos células que se llaman eosinófilos levemente aumentados porque aquí hay un proceso inflamatorio también asociado por esa muerte de las células musculares. Y en su mayoría, en las formas iniciales, el corazón y el pulmón está muy bien. Sin embargo, cuando ya nos vamos acercando a los 40 años, 35, 45, pues hay que vigilar el pulmón y el corazón. Pero, por ejemplo, las formas que empiezan desde la edad infantil, los niños usualmente en los primeros años no tienen problema pulmonar ni cardíaco. La segunda más frecuente es la disferlinopatía, esta es la 2B. Y la disferlina básicamente es otra de las proteínas que también está encargada de la reparación de las membranas, ¿sí? de la reparación de esa membrana para que esté perfecta y no se vaya a romper. Cuando esa disferlina pues no está funcionando bien, no se puede reparar esa membrana. Hagan de cuenta que yo tengo un daño y tengo a alguien que me repara eso, pero si no tengo, por ejemplo, se me dañó la llanta del carro, tengo que ir a que me la arreglen y me le pongan algo para que me la arreglen, pero si yo no encuentro quién me la arregle, pues esa llanta del carro va a seguir dañada. Básicamente la disferlina actúa como maquinaria de reparación de esa membrana, tapando el huequito, pero si no hay quien tape el huequito, sigue dañado, entonces se va a dañar esa fibra muscular progresivamente. Es recesiva, entonces aquí nuevamente poblaciones endogámicas consanguíneas de primos con primos y estos van a tener mucho más frecuencia de esta enfermedad. Recuerden que esta es la más frecuente, por ejemplo, en países como Estados Unidos y países suramericanos como Chile, también identificado que es la más frecuente en su país. No sabemos Colombia porque no hay nada reportado, pero es posible que tengamos una alta frecuencia de esta patología en nuestro país. La CPK aquí es muy elevada, hasta 100 veces, entonces la CPK puede estar entre 10.000, entre 10.000, 15.000, 20.000, pero la CPK muy elevada aquí, digamos, es útil para el diagnóstico, pero ya en aras de seguimiento, cuando el paciente va a los seguimientos médicos, no es necesario estar haciendo CPKs para ver cómo está. No, porque la CPK va a estar elevada, ¿sí? Por el mismo daño muscular. Hay debilidad de los músculos proximales, como les mencioné, y hay pacientes que pueden presentar formas muy leves, que solamente son las CPKs elevadas y síntomas muy leves de caídas, pero la debilidad no va a ser tan frecuente. Esta disferlinopatía no es tan frecuente en niños, sí lo podemos ver en pacientes adolescentes, porque puede empezar entre los 15 años en adelante. Yo digamos que los poquitos que he visto, los he visto 16, 17 años, pero en su mayoría lo van a ver los neurólogos de adultos, 35, o sea, porque puede presentarse hasta la adultez. Y aquí los pacientes pues tienen la debilidad de los músculos, pero también pueden tener algunos hallazgos bien llamativos y es que los músculos van a tener como unos abultamientos. Por ejemplo, acá se ve como un abultamiento del deltoides y luego el músculo viene normal, ¿sí? Esos son, digamos, hallazgos que pueden presentar estos pacientes. Aquí el abultamiento es de la parte proximal del bíceps, aquí, si usted lo ven, y luego el músculo se ve como delgadito. ¿Por qué? No lo sabemos, es una característica propia de esta enfermedad y como neurólogo uno ve esto y uno puede, bueno, debilidad muscular de los músculos de cintura más esto, entonces uno piensa, puede ser una disferlinopatía.
También a nivel de los cuádriceps, también podemos tener, por ejemplo, zonas que son como más abultadas en la parte de arriba y mucho más atróficas o disminución del tamaño en la parte de abajo del músculo, ¿sí? Como que está más desgastado en una parte y más abultado en otra parte. Nuevamente el compartimiento posterior, o sea, los músculos de atrás de la pierna se ven desgastados. Si ustedes ven acá, por ejemplo, los gemelos de este paciente se ven como si no tuviera gemelos, se ve casi recto, ¿cierto? Se ve recto. Si ustedes aquí pueden incluso trazar una línea hacia abajo recta. ¿Por qué? Porque esto también es una característica de los músculos de la parte posterior, se ponen atróficos y se ve recto, o sea, hay una atrofia del compartimiento posterior. Bueno, eso para disferlinopatía. Sarcoglicanopatía es la tercera más frecuente. Hay varios sarcoglicanos, entonces hay gamma, hay alfa, hay beta, hay delta y hay gamma sarcoglicanos. Son estas proteínas. ¿Y qué tienen de característico estas proteínas? Que son íntimas, digamos, amigas o coequiperas de la distrofina. Trabajan en conjunto y forman una estructura que se llama complejo sarcoglicano, distroglicano, distrofina, es decir, trabajan en equipo. Y cuando alguien del equipo no funciona bien, ¿qué pasa con el equipo? Pues se daña, no funciona absolutamente nada. Son de las proteínas más importantes del músculo y básicamente también son las que conforman la membrana muscular. Esta es la membrana del músculo. Si se daña alguna de estas, va a dañar las otras. Ellas están como ancladas, agarradas todas. Si se daña una, ¡pum! ¿Sí? Se dañan completamente. Entonces, el músculo pues se ve lesionado. Y como están tan ligadas y trabajan tan de la mano con la distrofina, las manifestaciones van a ser parecidas al Duchenne. Muchas de ellas se parecen al Duchenne. Entonces, los síntomas pueden empezar desde los 5 a los 15 años, la debilidad de los músculos nuevamente es proximal, la CPK es elevada, y aquí es de las patologías de cintura-miembro, de las distrofias que más hay que vigilar, corazón y pulmón, ¿vale? Entonces van a tener escápulas aladas y se parecen mucho en varias cosas al Duchenne. Esto, por ejemplo, es muy frecuente verlo en los niños que tienen distrofia muscular de Duchenne y es la pseudohipertrofia de los gemelos. O sea, los gemelos se ven como gemelos de deportista sin el niño ser un deportista. En estas patologías de sarcoglicanopatía también se ven los gemelos gorditos, como de deportista. Es una característica también de estas patologías. Pero también podemos tener, como les dije, escápulas aladas, la pseudohipertrofia, la hiperlordosis, o sea, ese arqueo de la espalda y pues la debilidad muscular. Entonces, muchas de ellas son Duchenne-like, o sea, parecidas al Duchenne. Entonces, ojo con aquellas personas que digan, tengo un Duchenne, pero nunca me lo confirmaron, o las mujeres que digan, tengo un Duchenne, pero nunca me lo confirmaron. Ojo que posiblemente pueden estar ante una sarcoglicanopatía y no lo sepan porque son parecidas. Entonces, niños que no les logremos diagnosticar Duchenne, pero sigan teniendo estas características, esta es la patología que tenemos que descartar. Y finalmente, la cuarta en frecuencia son los distroglicanopatías, las distroglicanopatías. Nuevamente me voy a ir a esta diapositiva, que recuerden que distrofina, la de la distrofia muscular de Duchenne, trabaja, estas proteínas trabajan muy de la mano con sarcoglicano y con otras que son estas que se llaman distroglicanos. Nuevamente, en conjunto son las que mantienen la membrana del músculo perfecta, indemne. ¿Sí? Si alguna de ellas se daña, se desancla todo ese complejo y se daña la fibra muscular. Entonces, esta también es de las que trabaja de la mano con estas otras proteínas y también tiene síntomas parecidos. Entonces, la debilidad muscular la tienen, las CPKs altas, pero a diferencia de sarcoglicano, las anteriores, o del Duchenne, aquí los pacientes pueden tener compromiso del sistema nervioso central, o sea, del cerebro. Muchos de ellos, en su mayoría, tienen malformaciones cerebrales, nacen con malformaciones cerebrales y son de las que más temprano inician síntomas, pueden ser congénitas incluso. Entonces los pacientes pueden tener, nacer con hidrocefalias, con malformaciones grandes, lisencefalias, paquigirias, displasias corticales, y pues obviamente con esas malformaciones tienen un gran compromiso en el neurodesarrollo y hacen discapacidad cognitiva, o sea, retardo mental, autismo también pueden hacer. Entonces, pacientes que tengan retardo en el desarrollo severo o discapacidad cognitiva o autismo, que también tengan debilidad muscular y CPKs altas,
pues podemos estar enfrente a estas patologías. La más frecuente es la 2I, que es la de este gen que se llama Fugutin Related Protein, es de la cuarta más frecuente y pues se parecen, como les dije, a las otras que tienen debilidad proximal, las CPKs elevadas. Hay una característica en ellos que no tienen, por ejemplo, las otras, y es que la lengua puede ser un poquito grande, ¿sí? Como ven a ustedes acá en esta foto de esta paciente. También pueden tener los gemelos gorditos como de deportista, o sea, pseudohipertrofia de los gemelos, y en ellos también hay que cuidar corazón y pulmón. Por eso les digo que es tan importante que ustedes no se queden como, tengo distrofia muscular 2I, tengo 2A, tienen que saber cuál es, porque asimismo ustedes también deben saber cómo cuidarse, en qué tienen que protegerse, y nosotros como médicos debemos saber también, porque asimismo sabemos que, por ejemplo, en esta o en sarcoglicano son las que más tenemos que cuidar corazón y pulmón. Y en esta también adicional, nosotros como neurólogos debemos saber que si encontramos un paciente como esto, sí o sí tenemos que pedirle resonancia. Y insisto tanto en el que no nos quedemos como yo tengo 2I, yo tengo 2F, porque a veces llegan hacia la consulta y incluso el mismo médico no sabe ni, pero 2I, 2F. En cambio, si uno escribe qué gen está afectado, puede que le llegue el paciente quizás al neumólogo y el neumólogo diga 2I y eso qué es. Es más fácil que ponga distroglicanopatía en internet y busque que esto puede dar esto, a que busque 2I, 2A, 2B, es mucho más difícil y así más complejo. Entonces, por eso tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando. Estas distroglicanopatías, como les dije, tienen malformaciones cerebrales en su mayoría, entonces nosotros los neurólogos también vamos a ver estos pacientes no solo por el autismo o por la discapacidad cognitiva, sino porque muchos de ellos tienen altísimo riesgo de tener epilepsia, ¿sí? ¿Por qué? Por las malformaciones del cerebro que pueden tener los pacientes, como vemos en todas estas resonancias donde hay diferentes malformaciones que no deberían estar ahí y que son congénitas asociadas a esta enfermedad, ¿vale? Entonces son pacientes que requieren anticonvulsivantes y pues gran parte de ellos tienen un gran compromiso funcional porque tienen compromiso a nivel cognitivo, aprendizaje, algunos tienen autismo, parálisis cerebral, ¿vale? Entonces son patologías que requieren un abordaje muy amplio. Dentro de los estudios diagnósticos, pues necesitamos hacer indudablemente la CPK, chequear esa CPK, porque cuando uno chequea esa CPK ante un paciente que tiene esa debilidad proximal, o sea, de cinturas, recuerden, cintura escapular son los músculos de arriba, bíceps, deltoides, ¿sí? Esos músculos. Y a nivel de cintura escapular, el psoas, el cuádriceps, es decir, los músculos que nos ayudan a levantarnos del suelo, a subir escaleras, esos músculos. La CPK está muy elevada en las distrofias musculares, pero sobre todo en disferlina es la que más elevada. Entonces, a veces los pacientes con disferlinopatía están tan elevadas las CPKs que pueden decir, no, es que el músculo está inflamado y esto es por una infección y esto entonces por un tóxico, un medicamento que lo inflamó. No, esta CPK se eleva por la enfermedad. Y una vez se solicita inicialmente para el diagnóstico, no es necesario hacer CPKs en cada consulta o cada año o cada tanto. Ojo, porque eso es muy importante porque los pacientes llegan a la consulta, doctora, ¿y este año me va a pedir CPK? Doctora, es que no me han hecho CPK, no es necesario. Una vez se hace el diagnóstico, la CPK ya no me sirve para nada más, no me sirve para el seguimiento. Y resulta que para hacer el diagnóstico, pues se requiere primero evaluar que el paciente pues no tenga la debilidad de cintura-miembro, lo que les mencioné. Luego uno evalúa quizás el patrón de herencia, entonces, bueno, el papá tuvo una enfermedad, entonces, bueno, de pronto es dominante. Vienen de un área consanguínea, son primos hermanos. De pronto es recesiva, ¿sí? O hay dos hermanos afectados, pero los papás son sanos, entonces probablemente eso es recesivo. Y uno debe también saber de dónde viene el paciente. Entonces, en este artículo mencionan, bueno, etnicidad, norte de Europa. ¿Por qué? Bueno, algunas zonas judíos, son gitanos, norte de Europa. ¿Por qué? Porque son a veces zonas consanguíneas. Como les mencioné, hay mayor riesgo de estas enfermedades hereditarias. Aquí en Colombia sabemos que hay áreas consanguíneas que son muy endogámicas o que
tienen tendencia quizás a casarse con primos y este tipo de cosas que para nosotros como médicos es importante conocerlas. Entonces, el área de Antioquia, el eje cafetero, Boyacá y Nariño son como las zonas que uno sabe que son altamente endogámicas y quizás de ahí pueden venir más pacientes con estas patologías. Características clínicas, entonces ya les mencioné que los gemelos sean gorditos, la debilidad de estos músculos y quizás, bueno, la CPK, algunos pacientes les hacen la electromiografía si salen patrón miopático, ¿sí? Y ya con esas características, entonces tenemos esta debilidad, la CPK alta, entonces uno solicita, se va a donde su amigo el genetista y le dice, yo creo que es una distrofia cintura-miembro. Entonces el genetista le pide el estudio y sale el estudio y la confirmación, entonces pues ahí confirmado. Pero si no sale nada o de pronto sale variante de significado incierto, entonces, pero bueno, no salió el resultado confirmado, ¿qué hacemos? En la actualidad, digamos que antes se hacía biopsia muscular de inicio o se hacían la electromiografía y ahí a veces quedaba, pero ahorita se hace el estudio genético, pero si ese estudio genético no fue conclusivo, pues ahí podemos recurrir a la biopsia que ya pasó como a un segundo línea de manejo. ¿Por qué? Porque la biopsia podría ayudarnos a ver algunas características y ver si de pronto algo nos sugiere una enfermedad y con eso ya se orienta el siguiente paso que es una reconfirmación genética. Pero también tenemos resonancia muscular, que las resonancias musculares, algunas patologías de estas ya tienen algunos patrones de músculos más afectados, entonces por eso ustedes van a ver que a algunos pacientes se les pide resonancia. Y ya con eso que se oriente de parte de la biopsia o de parte de la resonancia, se pide el estudio genético orientativo y listo. En estos pacientes, pues hay que evaluar, como les mencioné, el compromiso sistémico, sobre todo porque hay dos órganos que son los que más se afectan en algunas de ellas, como lo resalté, que es el corazón y el pulmón. Entonces, siempre cuando estemos ante estos pacientes, nunca se nos debe olvidar que estos pueden afectarse corazón y pulmón. El tratamiento. Entonces, en la actualidad, para distrofia muscular de cintura miembro no hay ningún tratamiento curativo con evidencia científica. Entonces ustedes van a entrar a internet y van a encontrar mil cosas, que células madre, que ozonoterapia, que una cosa, que la otra, pero ojo, a la luz de la evidencia científica no hay un tratamiento curativo. Hay muchos estudios, investigaciones en cursos, sí, muchos, donde están investigando tratamientos para evitar que estas enfermedades progresen tan rápido y, ¿por qué no? Obviamente buscando la cura. Sin embargo, en el momento actual tenemos el tratamiento está más dirigido a lo multidisciplinario, a cuidar cualquier o anticiparse esas complicaciones que pueden tener nuestros pacientes. Entonces ese manejo multidisciplinario va a ser muy importante primero en la parte diagnóstica, en establecer un pronóstico, en evaluar en forma conjunta y pertinente ese riesgo de recurrencia, establecer un plan de manejo y apoyo a la familia. Ese seguimiento ambulatorio debe hacerse idealmente cada 4 meses o cada 6 meses. Esto ya depende de las condiciones que tenga el paciente. ¿Qué pasa? Que si yo, por ejemplo, tengo un paciente de las distrofias musculares de cintura que se asocian, por ejemplo, a epilepsia, complicaciones nutricionales, respiratorias, quizás son los que requieren más seguimiento en el año, pero si son pacientes que están estables, casi siempre terminan en seguimiento cada 4 a 6 meses. En el seguimiento ambulatorio, que es importante evaluar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, respiratoria, el peso, altura, el perímetro cefálico, hacer exámenes del corazón, vigilar la parte pulmonar y, por ejemplo, en los niños que tengan discapacidad cognitiva o coeficiente intelectual bajo, pues hacer esas adaptaciones en el colegio, adaptaciones curriculares que ellos que requieran, pues para poder favorecer su desempeño escolar o institucionalizar en algún lugar donde le enseñen la autonomía, la independencia, valerse por sí solo, si tiene limitaciones académicas o de aprendizaje. Las hospitalizaciones son más frecuentes en aquellos pacientes que tienen rápida pérdida de peso o pobre ganancia de peso, ¿sí? Entonces, los pacientes tenemos como médicos que vigilar esa adecuada nutrición en los pacientes. ¿Por qué? Porque estos pacientes que tienen pobre ganancia de peso y pérdida de peso rápida son los que más se van a enfermar o van a tener complicaciones.
aquellos que tienen fallas respiratorias, infecciones respiratorias también, son aquellos que van a estar más hospitalizados. Aquellos que convulsionan también son los que más van a estar hospitalizados. Entonces, en esto, como médicos, nos debemos centrar en prevenir esas complicaciones. Nosotros como neurólogos vemos, como les digo, las distrofias musculares de cinturas, pero también manejamos las convulsiones que pueden tener estos pacientes, sobre todo en las distroglicanopatías, porque recuerden que estos niños pueden tener, o estas personas, malformaciones en el cerebral, entonces muchos de ellos pueden tener epilepsias de difícil manejo y pues es ahí donde tenemos que, además de apoyar ese diagnóstico, los neurólogos, apoyar ese seguimiento clínico, debemos apoyar en el seguimiento de las convulsiones, el manejo y obviamente en los requerimientos que requiere el paciente para, nuevamente insisto, en favorecer su escolaridad. Neumología, importante, el especialista en neumología para prevenir esas infecciones respiratorias graves, por lo tanto, ojo papás y familias de niños que tengan o pacientes que tengan distrofias musculares de cintura miembro. Recuerden que el pulmón también depende de los músculos, ¿sí? Músculos que le permiten expandirse, entonces están los intercostales, el diafragma, muchos músculos que se pueden ver debilitados también por la distrofia y por lo tanto tenemos que cuidar esa parte pulmonar. Las vacunas, todos los pacientes con distrofia muscular cintura miembro, al igual que todos los pacientes con enfermedades neuromusculares deben tener a este momento las vacunas del COVID completas. ¿Por qué? Porque si se enferman del COVID, va a ser mucho más complejo o tienen mayor riesgo de complicación. Muchos de aquí podrán decir, bueno, a mi hijo le dio COVID, no fue duro, afortunadamente, pero estamos dentro de la población por la debilidad muscular en que podemos complicarnos. Número 2, las vacunas de la influenza anual, tanto al paciente como a la familia que vive con él. ¿Por qué? Porque no vale que vacunemos al niño, pero a la mamá le dio gripa, al papá le dio gripa. Tienen que vacunarse todos en la casa. Y número 3, los pacientes mayores de 2 años requieren la vacuna del neumococo 23. ¿Por qué? Porque es la vacuna del neumococo que cubre contra todos los casi 23 formas de neumonías, de subtipos de neumococo. Entonces hace una cobertura grande de esas infecciones de neumonía, entonces ojo con eso, si no tienen su esquema de vacunación completo, tienen que solicitar ante su médico que por favor se los autorice. Y si hay signos de que hay infección, pues tratamiento antibiótico temprano bajo la prescripción médica, no automedicarse. Que es importante y que debe vigilar el neumólogo o los médicos, porque también puede llegarle el internista si es adulto o lo llega al pediatra, que estos pacientes no tengan estos signos, porque si tienen estos síntomas, signos o síntomas, el paciente pues tiene riesgo de deteriorarse desde el punto de vista respiratorio. Tos débil, dificultad para respirar, problemas para el sueño. Entonces aquí no es que le cueste dormirse, sino que, por ejemplo, sí le cuesta dormirse, pero ronca con frecuencia, tiene pausas respiratorias durante el sueño o en la mañana se despiertan como si no hubieran dormido nada, o sea, no tienen un sueño reparador y se levantan con dolor de cabeza porque no durmieron bien, ¿vale? Y obviamente si tienen infecciones recurrentes pulmonares. Desde el punto de vista nutricional y gastroenterológico, es importante vigilar la nutrición, la deglución, ya les mencioné, evaluar cómo son las consistencias de esos alimentos, porque a veces de pronto tenemos tanta debilidad que nos cuesta masticar, llevar o derivar estos niños o estos pacientes a fonoaudiología con enfoque miofuncional para que trabajen los músculos de la boca para podernos ayudar a comer mejor y enviar a odontología, ya sea pediátrico o de adultos, para que podamos hacer un acompañamiento de odontopediatría, porque estos pacientes a veces por la debilidad también pueden tener alteraciones en la dentición, en la oclusión de los dientes, entonces es importante esa vigilancia desde el punto de vista odontológico. Doctora Egna, Corazón, nos importura miembro que quedamos, más arritmia. Ay, sí, me asustaste. Dime, nos me quedamos como asustaste. al inicio de esta diapositiva, se congeló ahí un poquito la imagen. Me asustaste. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, al iniciar esta diapositiva, un pedacitico nada más, te quedaste ahí un poquitico congelada. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí,
Bueno, las arritmias, y les decía que hay que descartar arritmias y hay que descartar alteraciones en el corazón, porque el corazón, como les mencioné, en los distroglicanos, en sarcoglicanos también se pueden dilatar, entonces hay que pedir ecocardiograma, electrocardiograma, ¿vale? Ojo con los que tengan la aminopatía, sus médicos deben remitirlos al cardiólogo y el cardiólogo debe ser el especialista que más debe hacerle seguimiento a estos pacientes, la aminopatía por este gen, LMNA. Ortopedia, por la escoliosis, las deformidades, las contracturas, pues es importante que el ortopedista evalúe estos pacientes y por supuesto fisiatría para la adaptación de dispositivos de transferencia, en el caso de requerimiento de silla de ruedas, bipedestadores y la rehabilitación que sea bastante orientada desde el punto de vista funcional y lo que requiera el paciente. Por supuesto, esto debe ir de la mano con la fisioterapeuta, para favorecer el mantenimiento de la función y la movilidad de los diferentes arcos de movimiento, tratamiento y prevención de las contracturas, todas esas terapias de estiramiento para evitar las retracciones y las contracturas, y también muchos pacientes requieren fisioterapia respiratoria para evaluar cómo es esa dinámica respiratoria y poder orientar a esa familia para que hagan unas buenas maniobras para que mejore, por ejemplo, la tos. Por ejemplo, hay algunos que pueden sugerir tocar instrumentos de viento o hacer algunos ejercicios en casa para mejorar la parte respiratoria. Ojo, nuevamente insisto, no podemos comparar manzanas con peras. Distrofia muscular de Duchenne no es lo mismo que distrofia muscular de cinturas. Insisto porque a veces cuando vamos a buscar abordaje, tratamiento, preguntamos por tratamientos o cosas que sirven en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne y aquí es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, estamos ante una patología que es diferente, no es lo mismo querer pescar un pececillo a querer pescar en una red varios peces que requerimos una red aquí grande, entonces no es lo mismo querer buscar el gen de la distrofia muscular de Duchenne, que es uno, y querer buscar varios genes de distrofia muscular de cintura porque son, imagínense, son más de 30. Entonces aquí son, digamos que el abordaje, el diagnóstico incluso a veces es mucho más difícil, a veces se tarda más, pero igual hay métodos diagnósticos aquí en la actualidad que pueden, digamos, acercarnos más fácil al diagnóstico, paneles de genes o quizás exomas, eso ya dependiendo del criterio de genetista y de acuerdo al caso clínico, ¿vale? Pero ojo, son patologías diferentes a la distrofia muscular de Duchenne. En este momento hablamos de era de tratamiento, la era pretratamiento, el antes donde no había nada, se decían a estos pacientes, bueno, tienes una distrofia, pues no hay nada que hacer. Ojo con ese no hay nada que hacer. Todo lo que les mencioné antes del manejo de fisioterapia, pulmonar, cardíaco, es mucho y es gran parte a lo que es la era post-tratamiento, porque antes ni siquiera sabíamos que teníamos que cuidar el pulmón, que teníamos que cuidar el corazón, que teníamos que vigilar X o Y cosa. Eso hace parte de la era post-tratamiento, eso hace parte de lo que podemos ofrecerles a ustedes. Sin embargo, en esa era post-tratamiento ya hay muchos ensayos clínicos en curso, o sea, investigación en curso de estas patologías. Pero ojo con lo que vamos a buscar en Internet, porque en Internet a ustedes les pueden aparecer que hay un medicamento que se está investigando, entonces está en fase 1, en fase 2, en fase 3. Ojo porque los medicamentos cuando están en cualquier fase preclínica, es decir, esa fase inicial, donde muchas veces están el medicamento se empieza a explorar desde el punto de vista en animales quizás, y ya luego pasa en fase 1, donde se empieza a ensayar en 20 a 100 participantes, luego pasa a fase 2, donde son más participantes, fase 3, que ya son miles de participantes, y ya se evalúa la seguridad y la eficacia, entonces ahí ya pasa revisión por FDA, por la EMA, y aquí en Colombia por el INVIMA. Hasta que esos medicamentos no lleguen a esta parte, no son aprobados y no son comercializados. Entonces, yo les puedo decir, hay muchas investigaciones, hay muchos ensayos clínicos, pero todos estos están de fase 2 a fase 1, ¿sí? O sea, les falta todavía fase 3 y revisión. ¿Cuánto nos tardemos para que lleguemos a avanzar? No lo sé, pero la buena noticia es que ya están en curso esas investigaciones. Y esto lo aclaro porque de pronto podemos mirar en internet y encontramos, ¿hay un medicamento? No, medicamentos por ahora aprobados para distrofia de cintura miembro no hay, están en investigación, están en fase de ensayos clínicos. Y de las distrofias de cintura miembro, la que más avanzada en ensayos clínicos está son las sarcoglicanopatías. Entonces, en sarcoglicanopatías,
estamos alrededor de fase 2 para terapia génica, pero ojo, están en fase de investigación. Esto no quiere decir que ya, entonces voy a pedirle a mi médico que me mande esto, porque no, están en investigación. Faltan fases para ser aprobado por FDA, para ser aprobados por EMA y por supuesto para llegar en VIMA. Sin embargo, les menciono, hay mucha investigación en torno a esto, muchas investigaciones buscando una cura, investigaciones buscando enlentecer las progresiones de las enfermedades, pero como les mencioné, esto no quiere decir que no haya nada que hacer. Muchas de las cosas que estamos haciendo y por la cual trabajamos para cuidarles la salud a ustedes es todo lo que ya les hablamos previamente. En esas terapias lo que se ha buscado es restablecer los alcoholicanos que están afectados. Entonces, estos son foticos de los ratones en los que se estaban probando estos medicamentos y se veía, por ejemplo, en esta, donde no había nada de proteína, no había nada de ese alcoholicano, y cuando ya se administraba, pues ya se veía un poco más teñido el músculo. ¿Por qué? Porque ya se restauraba esa producción. Nuevamente insisto y aclaro, esto está en investigación, no está aprobado, ni está autorizado, ni está comercializado en ninguna parte del mundo. Gran parte de esta investigación obviamente surge en los hospitales, los médicos interesados en mejorar la parte de investigaciones, pero les muestro que en muchos países gran parte de esta investigación, de todos esos ensayos clínicos de investigación, está también auspiciada y promovida por las sociedades de pacientes. Entonces les quiero mostrar estas fotos del grupo de distrofia muscular de Reino Unido, donde ellos hacen maratones, hacen carreras de ciclismo, hacen competencias de triatlón, hacen bazares, hacen conciertos, organizan actividades para recolectar fondos y poder apoyar a las instituciones que hacen estas investigaciones de estos ensayos clínicos. Y, por ejemplo, esta es una beca para investigación de distrofia de cinturas tipo 2A, ¿sí? Que es la más frecuente, o sea, la calpainopatía. Entonces, se reúne un grupo de personas, también recolectan fondos, son apoyados por empresas, por fundaciones, y pueden ayudar a esa investigación buscando obviamente un tratamiento. Entonces la invitación acá también es para que ojalá aquí en nuestro país se puedan hacer actividades no solamente para tratamiento, sino en búsqueda de poder ayudar a algún paciente, poder ayudar a alguna familia que lo necesite, o sea, porque aquí no se trata de estar cada uno en su casita, sino trabajar en conjunto, ¿sí? Muchas de las actividades que se hacen a nivel mundial son en torno a este día, que es el 30 de septiembre, que es el Día Internacional de la Distrofia de Cintura Miembro. Entonces, a nivel mundial, este día se conmemora, se concientiza y se sensibiliza a la población médica sobre estas patologías, y gran parte de las actividades también se realizan este día para concientizar y promover la investigación en estas patologías. Quiero finalizar esta charla con esta frase que me gustó mucho y la encontré muy apropiada para esto. Los girasoles buscan la luz del sol, todos lo sabemos. Lo que no sabía es que en días nublados se miran unos a otros, buscando la energía de cada uno. Es la naturaleza la que nos enseña que si no tenemos sol todos los días, nos tenemos unos a otros. Aquí quiero mostrarles y quiero también resaltar que, si bien es cierto, aquí de pronto en este momento ustedes digan, bueno, no hay un tratamiento curativo, bueno, pero nos tenemos unos a otros, se tienen ustedes, tienen las sociedades de pacientes y están para apoyarse entre ustedes también. Yo siempre, y quienes me conocen saben que yo a mis pacientes y a las familias siempre les digo, busquen otras familias, busquen la asociación de pacientes, porque cuando ustedes se sienten apoyados por otras personas y se buscan los unos a los otros, pueden sobrellevar este peregrinaje un poquito mejor, o este camino, ¿sí? Estar solos a veces no es tan bueno. Dejarse orientar, dejarse acompañar es mejor que vivir esto solos, ¿sí? Entonces busquen la asociación de pacientes, busquen otras familias, acompáñense entre ustedes, y obviamente pues es un proceso largo, pero pues requiere también compañía, orientación y apoyo entre ustedes y obviamente de nosotros como médicos. Y bueno, con eso quería dar ya por terminada esta sesión del día de hoy. Muchísimas gracias y pues espero sus preguntas y comentarios. Por supuesto, doctora Aina, muchísimas gracias por su presentación,
por habernos dado a conocer toda esta información acerca de la distrofia muscular cintura miembro. Es muy importante para todos los pacientes, sus familias y cuidadores que están conectados en estos momentos con nosotros. Y sí, creo que todos nos llevamos esa frase que usted nos mostró a lo último, en la cual refleja esa solidaridad que debemos tener en estos momentos, en estos y en todo momento y a lo largo de todo el proceso médico de nuestros pacientes. Doctora, quiero contarle a usted y a todos nuestros participantes que en este momento tenemos, o hemos llegado más bien, a las 135 personas alcanzadas en Facebook Live, y aquí en Zoom, en estos momentos, tenemos a 27 personas conectadas. Muchas gracias nuevamente a todas las personas que siguen conectados con nosotros. Así las cosas, doctora, le cuento. Tenemos varias preguntitas. Hemos reseccionado unas desde WhatsApp, a través de WhatsApp. Y la primera pregunta es la siguiente, doctora. ¿Qué órganos afecta este tipo de distrofia? Bueno, como les mencioné, las distrofias musculares de cintura miembro son un grupo de distrofias, hay más de 32 subtipos de distrofia musculares de cintura miembro. Entonces, los órganos que se afectan, como les mencioné, en su mayoría, pues obviamente el músculo, pero el corazón y el pulmón son de los órganos que más se pueden afectar en su mayoría en estas patologías. Sobre todo les mencioné sarcoglicanopatías, también los alfa-distroglicaноpatías en la parte pulmonar y cardíaca. Sin embargo, por ejemplo, pacientes que tengan laminopatías, pitinopatías, por ejemplo, son pacientes que pueden tener también complicaciones cardíacas, no solo de que el corazón se dilate, sino que también pueden haber arritmias. Entonces, estos pacientes tienen que cuidar muy bien su corazón, no solamente asistir al cardiólogo y que le pidan el ecocardiograma y el electrocardiograma, sino que deben llevar un estilo de vida saludable, es decir, una dieta baja en grasas, manejar bien la parte del contenido de sal para evitar hipertensión arterial, porque si es así, que tenemos ya de por sí un riesgo de tener un problema cardíaco, si le sumamos a eso una hipertensión arterial, pues podemos tener mayores complicaciones. Existen otras distrofias musculares de cinturas que de pronto van a tener mayor riesgo de contracturas. Entonces, que por ejemplo la limitación para extender el bracito porque está muy rígido. Entonces, por ejemplo, las distrofias musculares, algunas que son congénitas, pero también dan un patrón de cinturas como son las de colágeno 6 o merosinas, por ejemplo. Y el cerebro, como les mencioné, se puede afectar en algunas, no en todas. Entonces, en distroglicanopatías, como lo mencioné, pueden hacer epilepsias. Déficit de merosina también pueden hacer epilepsias y pueden tener alteraciones en la resonancia. Entonces, son pacientes que requieren mucha vigilancia desde el neurólogo, pues para vigilar que no vaya a tener el paciente epilepsia, de pronto no se haya diagnosticado, o la parte cognitiva. Pero en general, estos son como los órganos en general que se van a afectar en algunas. Son 30 subtipos de distrofia cintura miembro, entonces es muy complicado, digamos, que cada una se hable, pero esto en general es lo que les puedo mencionar el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Nos quedó muy clara su respuesta. La siguiente pregunta, doctora. ¿Cuánto tiempo promedio vive una persona diagnosticada con esta distrofia? Bueno, pues lo que pasa es que, insisto, no es una sola distrofia, es un grupo de más de 30 subtipos de distrofia muscular. Entonces, el pronóstico no va a ser el mismo para todos los pacientes y no va a ser el mismo incluso dentro del mismo subtipo de enfermedad, porque esto va a depender, esto no es de que todos los pacientes van a tener un pronóstico o un tiempo de vida establecido, no. No, esto no es así. Muchos, teniendo en cuenta los cuidados que ahora tenemos, pulmonares, cardíaco, la parte de rehabilitación, muchos de los pacientes que quizás antes no se les daba este apoyo, este tratamiento, quizás sí tenían un pronóstico de vida un poco más limitado, de pronto que se complicaran o su muerte llegara a los 40 años, 50, pero ahora que ya sabemos que tenemos que brindar todos estos cuidados, los pacientes logran tener un mejor pronóstico y obviamente una mejor calidad de vida. Entonces no hay un tiempo específico de decir cuánto viven, no, porque es que esto involucra muchos factores, el tratamiento que se le haya ofrecido multidisciplinario a este paciente, el estilo de vida de este paciente, las complicaciones adicionales que ha tenido este paciente, si este paciente es de los que cada rato está en la clínica porque está con neumonías en la UCI, pues no es lo mismo al que
tiene su debilidad, pero está en su casa y no está tanto tiempo hospitalizado. Entonces no es fácil decir un tiempo de vida porque eso va a ser muy relativo y va a ser muy divergente en los diferentes pacientes y en los distintos subtipos de distrofia de cintura miembro. Claro, doctora, eso sí, en eso tiene toda la razón. Doctora, la siguiente pregunta, ¿desde qué edad se detecta esta distrofia? Las distrofias de cintura miembro en general se pueden diagnosticar digamos que hay muchas de ellas que empiezan en la infancia, algunas son más de presentación en el adulto, pero gran parte de ellas inician en la infancia. Entonces lo que yo les mencionaba y lo que yo les mostraba con los videitos era muchos de ellos empiezan con problemas de retraso en el desarrollo, entonces se demoran en caminar, se caen con frecuencia, ya los papás ven que de pronto no pueden subir las escaleras. Un niño ya después de los 2 años y medio ya empieza a subir escaleras solo, no requiere apoyo, pero estos pacientes por la debilidad muscular les cuesta levantar los brazos, y entonces los pacientes incluso desde los primeros años de vida, si es un niño muy hipotónico y tiene esta debilidad, desde los primeros 1 año, 2 años, 3 años, ya se puede empezar a sospechar que puede tener pues, una distrofia de cintura miembro. Obviamente hay algunos subtipos que sí debutan más tarde. Entonces yo les mencionaba, por ejemplo, las disferlinopatías, ¿sí? Que es la segunda más frecuente a nivel mundial. Estas, por ejemplo, pueden empezar en la adolescencia, ¿sí? 16, 15 años. Entonces, y son mucho más frecuentes en la adultez, entonces lo van a ver más empezar en el adulto, ¿sí? No tanto en la infancia. Entonces va a depender también ese diagnóstico también del inicio de los síntomas, que también va a ser diferente de acuerdo a cada distrofia muscular. Y obviamente el diagnóstico también va a depender de qué tanto el médico sepa de estas enfermedades, porque los síntomas pueden empezar, pero si el médico de pronto no conoce mucho de esta enfermedad, quizás el diagnóstico no va a ser tan fácil. Debe, ojalá, este paciente ser remitido a especialistas que tengan la formación en enfermedades neuromusculares o a centros que tengan la experiencia en el manejo de estos pacientes. ¿Para qué? Para lograr un diagnóstico temprano. Sí, doctora, tiene toda la razón. Esa es una de las principales barreras de acceso de nuestros pacientes en temas de salud, el tema de un diagnóstico temprano. Doctora, la siguiente pregunta. Desde el 2019 fui diagnosticada con distrofia del anillo óseo tipo 2A, autosómica recesiva. Tengo 52 años y quiero saber si han encontrado algún avance o cura. Bueno, nuevamente estos nombres de 2A, de anillo óseo, estos nombres, como les mencioné, no, digamos que idealmente se deben ampliar un poco más y explicar a qué tipo de gen está afectado para sí mismo uno orientar y buscar en estas investigaciones que hay en avance. 2A, estamos hablando de calpainopatía, entonces la señora tiene una calpainopatía, la señora que pregunta. En Calpaina también hay investigaciones, de hecho yo les mostré una foto de las que les mostré de las asociaciones de pacientes que promueven investigación en el mundo. En España, por ejemplo, hay investigación en esta enfermedad, en Reino Unido, también en Estados Unidos, son como los lugares donde están investigando ampliamente en calpainopatía. Hay unos centros en Estados Unidos que están haciendo investigación activa en calpainopatía, pero como les mencionaba, los avances están en proceso, las investigaciones están en proceso. Para calpainopatía, de momento, tratamiento curativo no hay. Investigaciones en curso sí hay. Y digamos que están en centros muy específicos que pertenecen a estas zonas del mundo que ya les mencioné en su mayoría. Muy bien, doctora. La siguiente pregunta. Mi hija está diagnosticada con distrofia muscular congénita por déficit de merosina. ¿Qué tipo de tratamiento aplica? Bueno, tratamiento en merosina curativo tampoco hay, investigaciones en merosina sí, de hecho, junto con las investigaciones en distrofia muscular de merosina, algunas de ellas han estado en conjunto trabajándose con déficit de colágeno 6. Hay varios ensayos clínicos fase 2, o sea, todavía están en proceso de investigación,
el tratamiento en este momento en el déficit de merosina va a ser más orientado al cuidado multidisciplinario. En déficit de merosina, además de la debilidad muscular, los pacientes pueden tener riesgo de contracturas musculares. Entonces hay limitación, por ejemplo, para la extensión de los codos o la extensión de las rodillas. Si es una niña pequeña, la terapia debe ir encaminada a evitar que esas retracciones aumenten o que aparezcan nuevas retracciones. Entonces, esa rehabilitación, esa fisioterapia debe ir encaminada a evitar ese aumento o que aparezcan nuevas retracciones articulares. Número 2, los pacientes hacen, digamos, característicamente unas alteraciones en el cerebro, que son alteraciones de sustancia blanca, que así se llaman, pero también pueden hacer algunas alteraciones en la corteza del cerebro. Entonces, hay que vigilar mucho desde el punto de vista médico y como papás que no vaya a haber nada parecido a alguna convulsión, porque pueden tener quizás riesgo de tenerlas. Entonces, si llega a tener un episodio de que pierde la conciencia, se queda mirando fijamente un punto, no responde, se cae al suelo, pierde la conciencia, se puso rígida, cosas así, pueden sugerir que haya alguna convulsión y pues deben acudir de forma inmediata a urgencias. ¿Por qué? Porque este tipo de distrofia muscular pueden hacer epilepsia, tienen riesgo. Entonces, no es que todos lo vayan a hacer, pero si tienen riesgo, entonces los papás deben saber también que hay ese riesgo. Y también estos pacientes pueden hacer también o tener un riesgo de tener unos problemas gastrointestinales mucho más frecuentes que otros distrofias de cintura. ¿Por qué? Porque el intestino tiende a ser demasiado lento. Entonces estos pacientes tienen riesgo de obstrucciones también intestinales, entonces deben manejar una dieta muy, muy rica en fibra y estar en seguimientos periódicos con el gastroenterólogo. Eso es como parte del tratamiento que se le debe orientar a un paciente con déficit de merosina. Excelente, doctora. Súper amplia su respuesta. Muchas gracias, doctora. Aquí desde Zoom nos pregunta, doctora, mi hija está diagnosticada, tiene 6 años y aún no le hemos contado. ¿En qué tiempo prudente debemos contarle? Tiene un desarrollo casi normal y cognitivamente está perfecta. Esto es un tema importantísimo y de hecho se los he propuesto a ustedes porque el acompañamiento en este tema del diagnóstico y cómo se le comenta a los niños y cómo se aborda esto con los niños es supremamente importante. Mira, no hay una edad para poderle decir a un niño o para poderle explicar, o no hay una forma específica para abordar esto, ¿sí? Esto depende de cada familia y de cómo quieran sobrellevar este proceso de diagnóstico y cómo quieran informarle a los pacientes. En general, yo les sugiero mucho a los papás cuando quieren hacer este tipo de acercamiento con los niños, a irlo acompañando mucho con el psicólogo o la psicóloga o con un psicólogo o una psicóloga, para que vayamos viendo primero cómo está la niña o el niño respecto a su percepción de la enfermedad, ¿sí? O qué piensan ellos o qué creen que les pasa. Y a su medida irles explicando de acuerdo a su edad. No es lo mismo explicarle a una niña de 6 años, 4 años, explicarle a uno de 11 o a uno de 8 o a uno de 15, ¿sí? Entonces las edades nos van diciendo quizás y también cómo el niño vaya percibiendo. Hay niños que dicen yo tengo un problema, yo tengo una dificultad, pero tal vez no saben el nombre, entonces ya estos niños van reconociendo que algo les sucede y de pronto por ahí ya poco a poco se les puede ir explicando, pero yo lo que le sugiero a esta mamá primero es que acompañe este proceso, se deje acompañar y se deje orientar a través de psicología para que podamos hacerlo de la mejor forma para poder, digamos, que sea bien, digamos, adecuadamente comprendido por el niño y obviamente bien acompañada esa familia, porque dar un diagnóstico a un paciente no es fácil desde el punto de vista médico y menos desde el punto de vista de papá a hijos. Es bien complejo. Entonces mi sugerencia es esa, mamá. Listo, doctora. Vamos a ponerlo aquí en la agenda porque esa charla sí nos parece muy interesante. Tenemos que organizar el espacio porque el tema emocional, pues al fin y al cabo es la base de todo, ¿no? O sea, es lo que nos mantiene unidos como familia y demás. Bueno, doctora, tenemos una preguntita, la recepcionamos también por WhatsApp. ¿Los ojos se ven afectados o los párpados con este tipo de distrofia?
Bueno, muy buena pregunta, porque a veces vemos que como los pacientes tienen debilidad en los músculos, entonces todos tienen lo mismo. No, en estas patologías clásicamente distrofia de cintura miembro, los párpados y los ojos no se ven afectados. Esto se puede ver afectado en otras enfermedades, en otros tipos de distrofias musculares, pero clásicamente en las distrofias musculares de cintura miembro, los párpados no tienen por qué ser caídos, ni tiene por qué haber alteración en los movimientos de los ojos, y tampoco es lo usual que uno encuentre retinopatía, ¿sí? Problemas como les digo, de la retina o condiciones similares. Sí se pueden presentar en otras distrofias, ¿sí? Pero en cintura miembro no, usualmente no es lo clásico. Muy bien, doctora. Otra pregunta y ya la última para cerrar aquí desde Zoom. Ha estado muy interesante, doctora. Le envían muchísimos saludos. Ahorita vamos a leer algunos mensajitos por aquí que nos han dejado. Nos preguntan, ¿qué exámenes deben realizarse para diagnosticar a una persona con distrofia muscular de cinturas? Somos 3 hermanos con debilidad muscular 0,2 varones y 0,1 mujer. Uno de los varones tiene diagnóstico con miastenia gravis. Nuestra madre con distrofia muscular, aparición de la enfermedad en promedio 25 años. Bueno, es bastante extraño que de pronto haya alguien con miastenia y el otro con distrofia. Entonces, pues primero necesitan sí o sí un examen físico bien establecido, bien hecho por alguien que quizás sepa estas enfermedades, que vea que, digamos que lo de la miastenia sí sea miastenia y no sea una distrofia, o lo de la distrofia no sea más bien una miastenia, o sea, un examen físico, eso es lo primero. O sea, un médico que aborde englobando la familia, no solamente un lado el hermano, por otro lado el otro hermano, no. Un equipo que evalúe en conjunto, un médico o un equipo que evalúe en conjunto la familia. Número 2, para saber si estamos ante una distrofia muscular de cintura miembro, como les mencioné en la diapositiva, hay que chequear esa CPK. Clásicamente las distrofias musculares tienen la CPK elevada, entonces si la CPK está elevada en sus hermanos, pues nos vamos encaminando más por distrofia muscular. Las miastenias no tienen por qué tener la CPK elevada, ¿sí? Entonces CPK elevada en distrofia muscular, miastenia no. Una vez establecido que tiene la debilidad de cintura, miembro, o sea, los músculos que les mencioné, la CPK elevada, si de pronto les hacen una electromiografía y le sale una alteración en el músculo, patrón miopático, entonces son 3 características que pueden ser altamente sugestivas de que sí puede haber una distrofia muscular, y ahí el paso a seguir es el examen genético. Entonces el examen genético, como les mencioné, ya va a depender del cuadro clínico de la familia y la decisión de genetista. Usualmente se pueden hacer exomas o paneles de genes dirigidos a los genes de distrofia muscular de cintura miembro. Sin embargo, cuando hay casos familiares, quizás el genetista puede decir, bueno, yo quiero hacer este examen más hacia la familia, en fin. Entonces, esos son como los pasos a seguir para poder diagnosticar sobre todo este caso, que son pues varios afectados. Claro, doctora. Y sí, digamos que a pesar de que son casos muy particulares, porque siempre vemos casos muy particulares, gracias, doctora, porque a pesar de eso usted nos ha guiado de una manera muy clara y, digamos, le da muchísimas luces a nuestros participantes, pacientes y demás de cuál es la ruta que pueden llevar. Doctora, pues bueno, ya para finalizar este webinar, pues nos vamos con varias cositas, ¿no? Digamos, el tema de un tratamiento, o perdón, de un diagnóstico oportuno, el tema de una atención multidisciplinaria, el tema también de un acompañamiento psicosocial a la familia, al paciente y demás. ¿Qué otras cosas, doctora Egna, nos podríamos llevar en esta conferencia? Bueno, básicamente tú las has resumido perfectamente, digamos, en los mensajes que quería mencionarles, y también resaltar que a pesar de que, como les mencionaba, no hay una cura en este momento, hay muchos procesos en investigación, y también que ustedes también pueden promover esa investigación a nivel de sus países, de sus regiones, ¿sí? Trabajen en conjunto, trabajen entre familias, trabajen con asociaciones de pacientes. Trabajar solitos, no, trabajen en conjunto. La verdad es que, como dice el dicho, una golondrina no hace verano, una sola golondrina no hace verano, entonces necesitamos trabajar en conjunto, entre todos, ustedes y nosotros también. Sí, doctora, importantísimo eso. Realmente, y volvemos, ¿no? A su mensaje
final dentro de la presentación. Y sí, el tema de la solidaridad y trabajo en equipo, en conjunto, es la base de todo. Bueno, doctora Edna, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día, por haber compartido toda su experiencia e información. De verdad, muchas gracias y esperamos podernos ver pronto. Claro que sí, cualquier inquietud, duda, pues yo ahí les dejé mis correos, mi Instagram también, y bueno, nada, cualquier cosa, pues estoy atenta a poderles ayudar también en lo que esté en mis manos. Muchas gracias, feliz noche. Por supuesto, doctora, Hasta igualmente. luego. Hasta luego. Igual para ustedes, nuestros participantes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día. Les enviamos un abrazo muy fuerte desde la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular. Nos vemos pronto en otro webinar y recuerden que siempre se debe celebrar la vida. Adiós, feliz noche.